¿Y si te dijera que el verdadero poder es silencioso? Que la presencia más aterradora no es la que grita, sino la que calla. Desde esta perspectiva, Maquiavelo habría elegido iniciar una conversación sobre la confianza, sabiendo que la política, la guerra y la vida cotidiana no se ganan con la fuerza más visible, sino con el cálculo más frío. En los primeros segundos, surge una pregunta dolorosa. ¿A quién temes más? ¿Al que explota de rabia o al que simplemente te devuelve la mirada, sin responder? La mente humana aborrece la ausencia de respuestas, y el silencio de quienes dominan este juego es como un espejo que solo refleja incertidumbre. La mayoría de la gente piensa en la confianza como un apretón de manos firme, un tono de voz firme o la capacidad de llenar cada pausa con palabras. Pero todo esto es teatro barato. Un verdadero gobernante, como escribió Maquiavelo, no siempre necesita parecer fuerte, solo necesita parecer inquebrantable cuando otros se derrumban. De aquí nace la indiferencia, el arte de no reaccionar cuando todos exigen una reacción. Es en este momento que una persona se vuelve más grande que el propio escenario, porque un público desesperado comienza a proyectar sobre ella miedos, poderes y secretos que quizá no existan, pero que empiezan a controlar el imaginario colectivo. Imagine una sala de conferencias donde todos hablan a la vez, intentando hacerse oír, y en el centro hay una persona, silenciosa y simplemente observando. ¿Quién es más peligroso en esta sala? ¿Quién habla en voz alta y se agota con cada palabra? ¿O quien permanece inmóvil, permitiendo que otros malgasten su energía? Maquiavelo diría que el verdadero poder reside en controlar la percepción, no la verdad. No importa si tienes todas las respuestas, lo que importa es que los demás crean que las tienes. Esta creencia por sí sola es suficiente para quebrantar una voluntad. La confianza serena es un bien escaso. Cada vez que reaccionas impulsivamente, te privas de tu reserva de poder. Cada emoción visible es una parte de tu valor, otorgado al mundo. Una persona despreocupada entiende que esta moneda no se puede desperdiciar, no la persigue, no da demasiadas explicaciones, no pone excusas. Obliga a los demás a gastar energía intentando comprenderla, y en cuanto otros empiezan a buscar su aprobación, la partida ya está ganada, porque quienes piden están en una posición de debilidad, mientras que quienes aceptan, incluso sin palabras, ya dominan. Pero esta calma no es indiferencia. La diferencia es crucial. La indiferencia es pereza. La apatía es cálculo. Es una elección consciente de no sucumbir al ritmo frenético que esclaviza a otros. Maquiavelo advertía que un príncipe debe aparentar ser su propio amo, incluso en circunstancias hostiles. Esta apariencia genera orden, pues las masas se guían por el semblante del gobernante. Si el gobernante flaquea, el reino se derrumbará. Si se mantiene firme, incluso un imperio en ruinas parecerá estable por más tiempo del que debería. Pregúntate, ¿cuántas veces has sucumbido a la prisa? ¿Cuántas veces una palabra irreflexiva, dicha para llenar el silencio, te ha costado más que el silencio mismo? La historia está llena de ejemplos. Reyes que firmaron tratados apresuradamente y perdieron territorio. Generales que sucumbieron a provocaciones y cayeron en trampas mortales. Líderes que intentaron demostrar fuerza en público, solo para descubrir debilidad en sus propios ojos. Todo porque no toleraron el silencio. Todo porque confundieron el movimiento con fuerza. Ahora imaginen lo contrario. Líderes que perfeccionaron el arte de mantener la compostura. César, que entró en Roma sin un atisbo de euforia, como si la victoria fuera inevitable. Reinas que escucharon en silencio los insultos, permitiéndoles volver a la conversación. Negociadores que soportaron días de silencio, solo para que la otra parte cediera primero. La historia recompensa a quienes dominan el tiempo, no a quienes se apresuran. Y dominar el tiempo significa saber esperar sin sucumbir a la ansiedad. Este es el primer impacto de la indiferencia. Rompe los esquemas de pensamiento establecidos. Todos esperan señales. Todos esperan respuestas. Cuando no ofreces nada, el vacío se vuelve insoportable. Y cuanto más insoportable se vuelve, más proyectan sobre ti. Empiezan a imaginar que sabes algo que ellos desconocen, que tramas algo que no revelan, que eres más peligroso de lo que aparentas.
Maquiavelo diría que esto no es magia, sino simplemente la manipulación de la percepción. Y la percepción es la materia prima del poder. Pero aquí surge el primer microconflicto. ¿Hasta qué punto la calma es una estrategia y hasta qué punto una trampa para quienes la usan? Si no reaccionas, ¿no te convertirás en un enigma vacío? Si no muestras nada, ¿no acabarás perdiendo tu humanidad? Maquiavelo enseñaría que no basta con ser siempre inquebrantable. El secreto está en parecerlo cuando otros esperan la acción. La diferencia entre la frialdad estratégica y la frialdad estéril es el cálculo. Un gobernante sabio sabe cuándo ponerse una máscara y cuándo quitársela. Es en este dilema donde nace el encanto de la indiferencia. Atrae porque nadie sabe dónde termina. Los rivales se irritan porque no pueden penetrar su superficie. Los aliados se vuelven dependientes porque se sienten insignificantes ante tu calma. Los enemigos se desesperan porque no pueden predecir cuándo actuarás. Y sin embargo, este mismo poder puede debilitarse si se confunde con la indiferencia o la arrogancia. Es el filo de la navaja. Quien la maneja, reina. Quien se corta, se pierde. ¿Has notado alguna vez cómo la ausencia puede ser más impactante que la presencia? ¿Cómo el silencio en el momento oportuno puede resonar más fuerte que 1000 discursos? La indiferencia no grita, resuena. Te recuerda no por lo que revela, sino por lo que preserva. Y el mundo, incapaz de soportar el misterio, se ve obligado a buscar respuestas. Es en este movimiento que la gente se rinde. Es en este vacío que nace la fuerza. Pero lo verdaderamente inquietante es otra pregunta. Si todos podemos aprender a mantener esta calma, ¿por qué tan pocos lo logran? Porque la disciplina de no reaccionar requiere mayor fuerza que la de reaccionar. Porque es más fácil ceder a los impulsos, más fácil defenderse, más fácil rebelarse que esconderse. Un verdadero gobernante es aquel que soporta el peso de su propia máscara sin ahogarse. Entiende que cada reacción es una admisión, y la admisión siempre es debilidad. Y aquí está la esencia, una que Maquiavelo repetiría hasta el final. El poder no reside en la verdad, está en lo que otros creen que es verdad. El hombre que no reacciona controla la trama. El gobernante que mantiene la calma escribe la historia del reino, sin alzar la voz. El silencio es la tinta invisible que, una vez más, traza la línea entre el vencedor y el vencido. Pero no se equivoquen, esto es solo el principio. La indiferencia es la puerta de entrada a un arte más profundo, oscuro y peligroso. Después de todo, si una máscara puede ejercer poder sobre el rostro de un individuo, imaginen lo que sucede cuando se usa como instrumento de poder, cuando el silencio del soberano se convierte en teatro político y arma colectiva. El siguiente paso no es simplemente soportar el silencio, sino transformarlo en espectáculo. Y es aquí donde surge la verdadera pregunta. ¿Qué sucede cuando la quietud deja de ser un mero gesto personal y se convierte en un escenario donde multitudes enteras, sin siquiera darse cuenta, se mueven? Es aquí donde comienza el segundo acto de este viaje. ¿Y si todo lo que crees sobre el poder fuera solo una representación cuidadosamente montada? Esta pregunta nos ha perseguido durante siglos, desde Maquiavelo. Él ya argumentaba que gobernar no es simplemente cuestión de fuerza o virtud, sino de apariencias. Un príncipe no tiene que ser justo, debe parecerlo. No tiene que ser siempre valiente, pero a los ojos del público debe parecer inquebrantable. La realidad puede ser destrozada, pero si las apariencias son inquebrantables, la gente sigue creyendo en la estabilidad, y cuando la cree, actúa como si fuera cierta. La percepción se convierte en poder. Este principio se aplica a la vida cotidiana. Imaginemos una reunión de trabajo. Dos compañeros discuten acaloradamente, cada uno alzando la voz, intentando imponer su punto de vista. Todos a su alrededor observan tensos, esperando el resultado. Pero de repente, alguien en la esquina de la mesa permanece en silencio, inmóvil, simplemente escuchando. Todas las miradas se dirigen a él. ¿Por qué calla? ¿Qué piensa? ¿De qué lado está? Y cuanto más tiempo permanece en silencio, más fuerte se hace la impresión de que realmente tiene el control. Este es el efecto de la indiferencia. El silencio, imbuido de cálculo, reestructura la jerarquía invisible.
Maquiavelo sabía que la mayoría de la gente aborrece el vacío. Anhela respuestas, señales, certeza. Cuando estas respuestas no llegan, la mente empieza a inventar, y casi siempre inventa cosas más grandes y oscuras que la realidad. Así, un gobernante que mantiene la compostura ante una crisis se vuelve casi sobrehumano a los ojos del pueblo. No saben si tiene miedo, si está perdido, si tiene un plan secreto, y precisamente por ignorarlo, empiezan a creer que ostenta más poder del que realmente tiene. El misterio refuerza su presencia. El mismo mecanismo se manifiesta en situaciones cotidianas. Imaginemos a una pareja discutiendo. Uno de ellos alza la voz, hablando sin parar, intentando provocar una reacción en el otro, pero el otro permanece inmóvil, indiferente al ritmo provocador. Cuanto más se prolonga el silencio, más crece la frustración, hasta que el que grita empieza a parecer descontrolado, mientras que el que calla, aunque consumido por un conflicto interno, parece tener el control. El silencio cambia las reglas del juego. El poder pasa de la boca del que habla al rostro del imperturbable. Pero aquí es donde surge la cuestión intrigante. ¿Por qué resulta tan inquietante esta calma? Porque altera el orden habitual de las cosas. La sociedad está acostumbrada a un ciclo de acción y reacción. Tú hablas, yo respondo. Tú atacas, yo defiendo. Este ciclo crea la ilusión de previsibilidad. Cuando alguien se niega a participar en este juego, el ciclo se rompe. La incertidumbre reemplaza a la lógica. Y la incertidumbre es la madre del miedo. No es el rugido del enemigo lo que asusta, sino su falta de emoción. Un soldado teme más a quien observa en silencio que a quien amenaza en voz alta, porque el silencio no delata nada, y el vacío es más peligroso que cualquier promesa explícita. Maquiavelo escribió que un gobernante debe aparentar inmutabilidad, incluso cuando todo a su alrededor se hunde en el caos. Esta constancia es una actuación calculada. El pueblo no ve lo que sucede tras bastidores, solo ve el escenario. Si el rey mantiene una expresión firme, sus súbditos creen que todo está bajo control, incluso si las murallas están a punto de derrumbarse. Si, por el contrario, el rey muestra miedo, el pánico se extiende incluso antes de que el enemigo cruce el umbral. Por lo tanto, la estabilidad no es solo cuestión de recursos o ejércitos, sino también de la máscara que un líder puede mantener. Este principio también aplica fuera de la política. Imaginemos una negociación comercial. Una de las partes presiona, aumentando los plazos y exigiendo respuestas rápidas. La otra, en lugar de apresurarse, guarda silencio durante varios segundos. Estos segundos son suficientes para cambiar el rumbo. La parte impaciente comienza a sentirse insegura. Quizá ha pedido demasiado, quizá ha mostrado debilidad, quizá la otra parte tiene una oferta mejor. Esta inseguridad lleva a concesiones. Todo porque el silencio se ha utilizado como arma. Es una escena simple, pero contiene una lógica maquiavélica. No es la realidad lo que importa, sino lo que los demás piensan de ella. Y aquí es donde surge el segundo nivel de tensión. Después de todo, si la indiferencia se puede usar en pequeñas cosas, ¿qué ocurre cuando se aplica a escala colectiva? Un gobernante que controla su apariencia controla a su gente. Un jefe que no reacciona controla a su equipo. Un socio que sabe esperar controla la relación. Este poder no reside en la fuerza bruta, sino en una fachada de paciencia, en una máscara inquebrantable. Es una manipulación silenciosa que actúa como un veneno de acción lenta, invisible, pero eficaz. Pero aquí reside un microconflicto que Maquiavelo no dejaría de señalar. La misma calma que atemoriza también puede evocar resentimiento. Las personas pueden percibir el silencio como fuerza, pero también como frialdad. Un compañero puede percibirlo como control, pero también como desprecio. Un subordinado puede respetar, pero también odiar en silencio. La línea entre la apariencia de estabilidad y una manifestación de arrogancia es muy fina, y quienes la cruzan sin darse cuenta despiertan no solo miedo, sino también sospechas de conspiración. Es esta tensión la que hace que la indiferencia sea tan cautivadora. Es un arma, pero también un riesgo. Es teatro, pero también una trampa. Funciona porque juega con la necesidad humana de anticipar las acciones de los demás, pero cuando se usa en exceso, crea distancia.
usada en el momento equivocado, puede destruir lo que se supone que debe proteger. Un príncipe que permanece indiferente puede parecer sereno, pero también puede parecer ausente, y un gobernante ausente brinda a otros la oportunidad de intentar ocupar su lugar. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces te han manipulado no por lo que dijiste, sino por lo que no dijiste? ¿Cuántas veces alguien, en silencio, en una reunión, en una conversación o incluso en persona, ha logrado inquietarte sin decir una palabra? ¿Qué te inquietó más? ¿Lo que dijeron o lo que ocultaron? Tal es el poder del teatro de la incertidumbre. La misma lógica que creó reinos, desató guerras y sigue moldeando silenciosamente las relaciones personales y profesionales. Y la consecuencia inevitable: si no controlas tu apariencia ante los demás, alguien más te controla a través de tu previsibilidad. Al fin y al cabo, todos jugamos a este juego, nos guste o no. El único ganador es quien se niega a seguir el ritmo de los demás, quien obliga a todos a bailar alrededor de su propia paz mental. Pero hay algo aún más profundo detrás de este arte. No basta con usar una máscara, hay que aprender a usarla como un arma psicológica que cambia no solo lo que otros ven, sino también lo que creen posible. El silencio no es solo ausencia, es un golpe invisible, capaz de cambiar el curso de una batalla sin una sola palabra. Y aquí surge la verdadera pregunta, abriendo paso al siguiente paso. Si el silencio puede paralizar una sala, ¿qué hace al proyectarse en la conciencia de toda una sociedad? Es en este punto que el juego deja de ser personal para volverse político, y la máscara, un gesto individual, se convierte en un instrumento colectivo de poder. Y es en este escenario más amplio, donde Maquiavelo aún tiene mucho que revelar. ¿Has notado alguna vez cómo un simple gesto de calma puede cambiar por completo el curso de una situación? Maquiavelo comprendía que el poder no se basa solo en espadas, tratados o riqueza, sino también en algo más sutil e inexorable: la percepción. Quienes dominan la indiferencia no necesitan librar todas las batallas, pues muchas ya están ganadas antes de siquiera empezar. Todo se reduce a cómo te presentas, a cómo guardas silencio, a la capacidad de no ofrecer nada que pueda ser usado en tu contra. Y cuanto menos ofreces, más crean, imaginan y proyectan los demás. Y en la imaginación, el poder crece infinitamente. En la vida cotidiana, esto ocurre con más frecuencia de lo que se cree. Imaginemos un aula. El profesor hace una pregunta difícil y el alumno no responde. Solo sonríe con reserva y guarda silencio. Los compañeros empiezan a preguntarse: ¿sabe la respuesta? ¿Se está burlando de todos? La simple falta de respuesta crea un halo de misterio. Lo mismo ocurre durante una discusión familiar, cuando todos alzan la voz, pero alguien mantiene la calma. Esta persona no parece débil, sino extrañamente fuerte, porque su calma contrasta con el caos. Instintivamente, asociamos la serenidad con la competencia. Quienes mantienen la calma parecen tener el control de la situación, aunque por dentro simplemente respiren hondo para mantener la compostura. Pero la pregunta es: ¿hasta qué punto es esto un juego consciente y hasta qué punto es simplemente instinto? Lo que hace a un hombre despreocupado no es solo una calma natural, sino también la decisión deliberada de permanecer impenetrable. Y cuando esto se convierte en disciplina, y no solo en un estado emocional, surge la verdadera fuerza. Porque quienes reaccionan renuncian a su debilidad. Quienes controlan sus reacciones renuncian a la ilusión de invulnerabilidad. Fue en este punto que Maquiavelo se volvió aún más perspicaz. Escribió que las personas se rigen por las apariencias porque pocos tienen acceso a la verdad. Y si pocos ven la verdad, entonces quienes dominan las apariencias dominan a todos. La indiferencia en este contexto es más que un simple rasgo de comportamiento, es un método de control psicológico. Es una forma de convertir cualquier interacción en un escenario donde los demás pierden el rumbo. Un adversario que busca provocación solo encuentra un muro frío. Un aliado que busca entusiasmo solo encuentra una máscara de calma. Un sujeto que busca señales solo encuentra silencio. Todos están suspendidos en el mismo vacío, y en este vacío creces hasta parecer más grande de lo que realmente eres. ¿Te has preguntado alguna vez por qué le tememos a la oscuridad? No es la ausencia de luz en sí,
sino lo que imaginamos que acecha en ella. La misma lógica se aplica a la indiferencia. No es el silencio en sí lo que asusta, sino las posibilidades que esconde. Cuando no muestras tus cartas, los demás empiezan a creer que tienes toda una baraja escondida, y cuanto más imaginan, más peligroso pareces. Es un efecto psicológico inevitable. El cerebro humano odia la incertidumbre, y ante el vacío, crea monstruos. ¿Qué pasaría si pudieras usar este mecanismo estratégicamente en tu vida? ¿Cuántas veces has reaccionado precipitadamente ante una provocación y luego te has arrepentido? ¿Cuántas veces una palabra innecesaria ha revelado tu debilidad, inseguridad o incluso tus verdaderas intenciones? Ahora imagina si hubieras permanecido en silencio. La otra persona se habría revelado por completo, quizás ansiosa o incluso impaciente. El poder del silencio no reside en lo que dice, sino en cómo obliga a los demás a abrirse. Maquiavelo lo llamaría un espejo invertido. No tienes que revelar quién eres, simplemente necesitas ser una superficie neutral sobre la que otros se proyecten. Tu oponente delata su enojo porque no revelas el tuyo. El manipulador se irrita porque no le das señales que pueda seguir. El aliado parece dependiente porque necesita tu reconocimiento, algo que nunca llega fácilmente. En cualquier caso, te fortaleces porque controlas el juego sin mover las piezas. Curiosamente, la misma lógica se aplica tanto a las negociaciones de alto nivel como a las conversaciones más triviales. Imaginemos a alguien que siempre responde a los mensajes de inmediato, intentando no parecer indiferente. Esta persona pierde el control de la situación porque está perdiendo el tiempo. Ahora imaginemos a alguien que tarda mucho en responder. Elige cuidadosamente cada palabra y nunca se deja comprometer. A los ojos de los demás, esa persona posee algo más importante, más valioso y más poderoso. El silencio y la procrastinación, bien utilizados, no son indiferencia, son armas de percepción. ¿Pero no crea esto enemigos ocultos? ¿Hasta qué punto el silencio genera respeto y hasta qué punto genera resentimiento? Esta es la tensión que hace que la indiferencia sea tan peligrosa. Eleva al individuo por encima del grupo, pero al mismo tiempo puede sembrar resentimiento en quienes se sienten menospreciados. Un subordinado puede obedecer a un superior tranquilo, pero albergar odio por no comprenderlo. Un compañero puede admirar la calma, pero sentirse invisible. Un enemigo puede temer un rostro tranquilo, pero puede volverse aún más peligroso porque no tolera la incertidumbre. Esta ambigüedad forma parte de su encanto y riesgo. El poder de la indiferencia no solo reside en parecer fuerte, sino también en su imprevisibilidad. Y la imprevisibilidad, por fuerte que sea, siempre tiene un precio. Maquiavelo diría que la maestría de un gobernante reside precisamente en la capacidad de calcular este precio. Silencio cuando inspira respeto, pero palabra cuando el silencio empieza a socavar la confianza. Mantener la frialdad cuando todos esperan calidez, pero ofrecer calidez cuando todos esperan frialdad. El secreto reside en el desequilibrio constante, en romper el patrón que incomoda a todos. Ahora bien, consideren esto. ¿No ocurre lo mismo con los líderes que parecen casi míticos? Se les recuerda no solo por lo que dijeron, sino a menudo por lo que decidieron callar. Pausas en los discursos, miradas fijas, momentos en los que parecían intocables. Estos momentos aparentemente sencillos están, de hecho, meticulosamente orquestados. Una calma que parece natural suele ser una actuación. Y esta actuación, si se ejecuta bien, se convierte en realidad para quienes la presencian. ¿Qué pasaría si este escenario se aplicara no solo en la política o los negocios, sino en la vida cotidiana? ¿Qué cambiaría si, en lugar de responder a cada provocación, permitieras que el vacío hablara por ti? ¿Qué cambiaría si, en lugar de buscar reconocimiento, permitieras que otros trabajaran para ganar el tuyo? ¿Qué cambiaría si, en lugar de apresurarte a demostrar tu valía, permitieras que el tiempo disipara las ansiedades de los demás sin perder la constancia? El efecto será inmediato. La gente a tu alrededor empezará a sopesar sus palabras. Dudarán antes de pedirte algo. Empezarán a verte como una autoridad invisible, no porque hayas cambiado interiormente, sino porque has cambiado tu forma de presentarte. Y,
En última instancia, eso es lo que moldea las relaciones. No lo que sientes, sino lo que los demás creen que sientes. No quién eres, sino lo que los demás ven en ti. Pero aquí está el golpe final a esta idea. Al entrenar tu mente para no reaccionar, dejas de ser rehén del mundo exterior. Dejas de ser manipulado por insultos, halagos, provocaciones y trampas emocionales. Te conviertes, como dijo Maquiavelo, en un centro de gravedad que atrae a todos los demás. Y desde este centro, el mundo gira a tu alrededor, no al revés. Empiezas a dictar no solo la narrativa, sino también el ritmo y la dirección. La pregunta sigue siendo inquietante. Si aprendes a controlar este espejo psicológico, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Al fin y al cabo, el poder de la inacción puede liberarte de cadenas, pero también puede volverte distante, inalcanzable y quizás incluso temido. ¿Estás dispuesto a soportar la carga de la máscara que Maquiavelo recomendaría a todo príncipe? ¿Estás dispuesto a vivir bajo la mirada sospechosa de los demás para aprovechar tu impenetrabilidad? Y si la respuesta es sí, prepárate, porque el siguiente paso ya no es simplemente aparentar inquebrantable, sino forjar esta calma como una verdadera armadura que no solo engaña a los demás, sino que también te transforma por dentro. A partir de ahora no basta con actuar, necesitas convertirte en ello. Y ese es precisamente el siguiente paso en el camino. Aquí queda claro que la indiferencia no puede ser una mera pose casual. Si fuera una simple máscara que se usa de vez en cuando, tarde o temprano se rompería, revelando la debilidad que se esconde tras ella. Para convertirse en una verdadera arma, debe cultivarse como una disciplina diaria, un hábito arraigado en el cuerpo y la mente. Maquiavelo diría que un príncipe no solo debe parecer inquebrantable, sino también entrenarse para que su constancia parezca inquebrantable, no porque sea siempre real, sino porque resultará convincente, incluso si es una máscara. Y la diferencia entre un hombre que finge calma y uno que realmente la logra es colosal. Un ejemplo impactante de la historia militar. Durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill era conocido por sus largas pausas en los discursos. A menudo hacía pausas de varios segundos, con la mirada fija en el público, antes de terminar la frase. Estos segundos, que podrían parecer errores de oratoria, en realidad eran practicados. Investigaciones posteriores demuestran que la lentitud de su discurso aumentaba la percepción de poder. Los británicos creían que si su líder no parecía asustado, quizás podrían ganar la guerra. La pausa entre palabras tenía más poder que las palabras mismas. Churchill no tenía un don natural para mantener la calma, aprendió a aparentarla. Esto demuestra que la indiferencia no es un don divino, sino una habilidad adquirida. Ahora piensa en tu vida diaria. ¿Con qué frecuencia te apresuras a responder un mensaje de trabajo o justificas un retraso? ¿Con qué frecuencia sientes que necesitas apresurarte para llenar un silencio en una conversación? Cada vez que haces esto, pierdes el ritmo de la otra persona. Es como ser arrastrado a un baile cuyo ritmo no coincide con el tuyo. Las personas criadas para ser indiferentes hacen lo contrario. Dictan el ritmo. Responden cuando quieren, no cuando se les pide. Hacen pausas antes de responder no para parecer lentos, sino para demostrar que nada puede perturbar su compostura. Las investigaciones de psicología social muestran que las personas que tardan más en responder en situaciones estresantes se perciben como más seguras e incluso más inteligentes. Esto sucede porque el cerebro humano asocia la velocidad con la ansiedad y las pausas con el control. ¿Qué pasaría si experimentaras esto en acción? Imagina que estás en una reunión y alguien te provoca directamente. En lugar de responder de inmediato, respiras hondo. Lo miras a los ojos y esperas 3 segundos antes de hablar. Esta pausa, aunque breve para ti, tiene un enorme significado para los demás. El silencio deja a todos adivinando lo que vas a decir. Algunos incluso se sienten incómodos, anticipando el rápido ciclo de acción y reacción. Pero en ese momento, el poder ya ha cambiado. Ya no eres el objetivo, sino el centro. Por eso es tan importante un rostro inmóvil. Las investigaciones demuestran que las microexpresiones duran una fracción de segundo, pero eso es suficiente para transmitir miedo, ira o indecisión.
Los soldados son entrenados para reconocer estas señales durante los interrogatorios. Los jugadores profesionales de póker pasan años perfeccionando su llamada cara de póker, precisamente para evitar revelar las fortalezas o debilidades de sus cartas. En el campo de batalla político o social, la situación es la misma. Quienes entrenan sus rostros para no revelar nada, se vuelven ilegibles, y quienes son ilegibles son peligrosos. Maquiavelo diría que un gobernante debería ser como una esfinge. Todos observan, todos intentan descifrarlo, pero nadie lo logra. Y cuanto más lo intentan, más se enredan en el enigma. Pero aquí está la sorpresa. La indiferencia no es solo inmovilidad. Quienes dominan este arte no se convierten en estatuas. Se mueven, hablan y actúan con un ritmo claro que parece decir, tengo más tiempo que tú. Al caminar despacio, hablar más despacio y hacer pausas inesperadas, crean un campo magnético. Las investigaciones sobre el comportamiento demuestran que los líderes que hablan más despacio suelen ser percibidos como más poderosos, incluso si dicen exactamente lo mismo que los demás. Es precisamente el tiempo lo que crea una sensación de control. ¿Has notado alguna vez cómo algunas personas parecen más valiosas precisamente porque aparecen con poca frecuencia? Este es el principio de escasez. En economía, cuanto más raro es algo, más valor le atribuimos. Lo mismo ocurre en las relaciones humanas. Quienes siempre están disponibles, siempre accesibles, pierden su atractivo. Quienes se distancian estratégicamente, quienes aparecen con menos frecuencia y de forma selectiva, se vuelven más deseables. Esta lógica se aplica a los líderes políticos que rara vez se revelan en exceso, así como a situaciones cotidianas como las amistades y las relaciones. La ausencia crea espacio para lo imaginario, y lo imaginario aumenta el valor de la presencia. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Cómo distinguir la escasez de la negligencia? ¿Cómo evitar que tu retirada parezca desprecio? La clave está en cómo hacerlo. Salidas cuidadosas, rechazos sutiles, mensajes breves en lugar de largas explicaciones. Nunca un rechazo repentino, que podría parecer arrogante, sino pequeños gestos que dejen claro que tu tiempo es valioso. Es un equilibrio delicado, pero cuando se domina, crea un aura casi inexpugnable. Otro aspecto importante de la preparación es la actitud ante la derrota. Es fácil aparentar calma en la victoria cuando todo marcha a la perfección. La verdadera prueba es perder y permanecer impasible. Existen relatos históricos de generales que, al recibir malas noticias en el campo de batalla, mantuvieron la misma expresión serena frente a sus tropas. La lógica era clara. Si el comandante mostraba desesperación, todo el ejército entraría en pánico. Mantener la calma, aunque fuera solo una fachada, mantenía la moral. En la vida personal, la lógica es la misma. Cuando te enfrentas a la derrota, todos observan tu reacción. Si explotas, confirmas que el golpe fue fatal. Si mantienes la calma, demuestras que sigues en el juego. ¿Has notado lo predecibles que se vuelven quienes hablan demasiado? Un exceso de palabras crea lagunas, delata intenciones y expone la inseguridad. La despreocupación se nutre de la brevedad. Decir solo lo necesario obliga a otros a leer entre líneas y buscar significados ocultos. Esta oportunidad de interpretación fomenta una percepción más profunda. Maquiavelo señaló que a menudo no es el contenido de un discurso lo que importa, sino el silencio que lo rodea. Una pausa es más poderosa que el discurso mismo. Sin embargo, el mayor error sobre la indiferencia es creer que es apatía. Esto no es cierto. La indiferencia es apatía, falta de energía y negativa a luchar. La indiferencia es energía controlada, la capacidad de preocuparse solo por lo que realmente merece atención. Es una decisión consciente de no malgastar energía en provocaciones fáciles, sino de centrarse en la recompensa. Es como un inversor que no invierte en cada oportunidad que se presenta, sino que acumula recursos para tomar la decisión correcta. Los efectos de este entrenamiento son sutiles, pero transformadores. Gradualmente, quienes te rodean empiezan a cambiar. Tu voz se vuelve más baja al hablarte. Sopesan sus palabras, dudan antes de pedir favores y perciben tu silencio como una señal de algo mayor.
Este cambio ocurre no porque hayas explicado nada, sino porque has aprendido a ser menos exigente. Y cuanto menos exigente te vuelves, más poderoso pareces. Hay otro aspecto interesante. La indiferencia cambia no solo la percepción que los demás tienen de ti, sino también la forma en que te ves a ti mismo. Cuando aprendes a no reaccionar, te das cuenta de que el mundo no tiene tanto poder sobre ti como creías. Un mensaje sin respuesta no es un desastre. Un insulto ignorado no te destruirá. La procrastinación de otra persona no es el fin del mundo. El silencio, que antes parecía sofocante, se convierte en una elección, y en ese momento te liberas. Pero ¿pueden todos soportar esta carga? ¿Pueden todos mantener la compostura cuando el corazón les late con fuerza? Esta es la pregunta que distingue a quienes simplemente fingen de quienes realmente se despreocupan. El entrenamiento no es solo técnico, sino también psicológico. Es una lucha constante con los propios impulsos, con la necesidad de demostrar la propia valía, con el miedo a ser visto. Superar esto requiere paciencia, y la paciencia es precisamente lo que a la mayoría de la gente le falta. Y es en este momento que el camino se estrecha, porque la indiferencia no es solo una armadura defensiva. Cuando se entrena, se convierte en una espada invisible, capaz de cortar a un enemigo sin siquiera notarlo. Lo que parecía mera calma se convierte en un arma de ataque. Una expresión serena se vuelve no solo defensiva, sino también ofensiva. Y este es el siguiente paso, el momento en que el silencio deja de ser mera protección y se convierte en un golpe que aplasta al enemigo antes de que siquiera se dé cuenta. Imagina a una persona que nunca alza la voz, nunca se apresura ni titubea, ni siquiera cuando el caos estalla a su alrededor. Muchos podrían considerar esta calma una debilidad, pero en realidad es una de sus armas más afiladas. La indiferencia, llevada al extremo, deja de ser un simple escudo y se convierte en una espada invisible. Este es el arte de convertir el silencio en ataque, la vacilación en presión y la aparente indiferencia en una trampa. Y quizás, lo más inquietante es darse cuenta de que esta arma no tiene que blandirse directamente para ser destructiva. Solo requiere que otros perciban su poder y respondan a ella. Maquiavelo ya advertía que un gobernante no necesita actuar en cualquier momento, sino elegir con precisión cuándo hacerlo. Es precisamente esta elección la que distingue a los líderes que pueden sobrevivir de aquellos que se dejan consumir por sus propios tronos. Cuando todos se apresuran a reaccionar, quienes esperan ganan. Cuando todos revelan sus intenciones, quienes permanecen en silencio observan todo el mapa. Un príncipe sabio se toma su tiempo con cada movimiento. Crea la impresión de que nada es demasiado urgente. Esta postura, lejos de la pasividad, es pura estrategia. Permite que otros lo desgasten hasta que la iniciativa recae en él. En la práctica, esto se observa en las disputas cotidianas. Imagine una negociación comercial donde una de las partes presiona, exigiendo respuestas rápidas. La parte que resiste la presión, que permanece inmóvil, toma el control de la situación. El silencio es incómodo. La procrastinación genera incertidumbre, y la incertidumbre lleva a concesiones. A menudo, la mera falta de una respuesta inmediata es en sí misma una forma de ataque psicológico. La espera obliga a la otra parte a revelar sus debilidades, a llenar el vacío con palabras innecesarias y a demostrar cuánto teme perder. Quienes dominan la indiferencia convierten cada segundo en un arma contra su oponente, pero esta lógica se aplica más allá de las negociaciones formales. En las relaciones, por ejemplo, la presencia constante puede generar complacencia, mientras que la ausencia selectiva crea encanto. Cuando demuestras que no estás desesperado por complacer, la otra persona empieza a esforzarse más por atraer tu atención. Este juego peligroso, pero real, altera la silenciosa dinámica de poder que existe en todas las relaciones humanas. La imprevisibilidad crea atracción porque altera la lógica de la rutina. El misterio, en lugar de alienar, suele acercar a las personas. Lo difícil de descifrar se convierte en objeto de deseo. Y aquí surge una pregunta intrigante. ¿La indiferencia siempre se percibe como fortaleza? ¿O a veces puede confundirse con indiferencia? Existe un riesgo, pero el secreto reside en el equilibrio.
Una persona indiferente no es alguien que lo ignora todo, sino alguien que selecciona cuidadosamente lo que merece su atención. Sabe mantener la distancia cuando es necesario, pero también cómo acercarse en el momento oportuno. La diferencia radica en que este enfoque nunca es una reacción a la presión externa, sino siempre una elección consciente. Es precisamente esta selectividad la que genera respeto. Hay claros ejemplos de este poder silencioso en el ámbito político. Grandes estadistas del siglo XX, como De Gaulle, eran famosos por su postura enigmática. En momentos críticos, cuando todos esperaban palabras firmes o gestos teatrales, mantenía la calma, hablaba poco y escogía cada frase como si pesara una tonelada. Esta calma no era natural, era cultivada, pero el efecto fue devastador. Sus aliados lo veían como una roca, sus enemigos como una esfinge impenetrable. Esta combinación de silencio y presencia creaba la impresión de que siempre tenía un plan secreto, incluso cuando no lo había. Este plan invisible a menudo bastaba para disuadir ataques o cambiar el curso de los acontecimientos. En la vida cotidiana, la misma lógica se aplica a algo tan simple como la provocación. Imagina que alguien intenta hacerte enfadar, esperando que pierdas el control. Si explotas, le darás justo lo que quiere, pero si mantienes la calma y la atención, la provocación se vuelve inútil. Con el tiempo, el provocador se cansa, dándose cuenta de que está desperdiciando energía. Esta calma es más que una simple defensa, es un ataque silencioso, porque desarma la estrategia de la otra persona sin que tengas que mover un dedo. Aquí es donde la indiferencia se convierte en una verdadera arma de ataque. Al crear incertidumbre, haces que los demás duden de sí mismos. Al retrasar tu respuesta, creas una sensación de inseguridad. Al mantener una expresión fija, les haces imaginar monstruos inexistentes. La duda corroe, y cuando otros dudan de su propia fuerza, ya han perdido la mitad de la batalla. Este es el ataque más efectivo. No necesitas verlo para sentirlo, pero hay un aspecto aún más peligroso en este juego. La indiferencia puede usarse como cebo. Al fingir indiferencia, te crea una sensación de seguridad en los demás, como si tuvieran la sartén por el mango. Te relajan, bajan la guardia y revelan sus intenciones. Es en este punto cuando se actúa con precisión quirúrgica. Maquiavelo diría que esta es la esencia de la estrategia: hacer saber al oponente que se tiene la sartén por el mango, y luego sorprenderse al descubrir que no hay forma de reaccionar. Este tipo de trampa psicológica es tan antigua como la política misma, pero sigue siendo una de las herramientas más efectivas en cualquier ámbito. Curiosamente, este mecanismo existe incluso en la naturaleza. Depredadores como los grandes felinos suelen acechar, inmóviles, fingiendo desinterés por sus presas. Esta aparente indiferencia relaja a la presa, que se acerca inconsciente del peligro. En el momento oportuno, el ataque es devastador. La indiferencia en los humanos sigue la misma lógica: aparentar desinterés hasta que el paso decisivo se hace inevitable. El ataque no es solo físico, sino también psicológico, ya que pilla desprevenida a la presa al instante y la desestabiliza. Ahora bien, la pregunta que debe plantearse es: ¿dónde se traza la línea entre la disciplina y la manipulación? ¿Hasta qué punto el uso de esta arma silenciosa no destruye también los lazos de confianza que sustentan a la sociedad? Este es precisamente el mayor riesgo de la indiferencia. Usada inconscientemente, puede convertir el respeto en resentimiento y la fascinación en desconfianza. El secreto es la medida. La misma máscara que intimida a un enemigo puede alienar a un aliado si nunca se la quita. La misma calma que protege en las negociaciones puede destruir los vínculos personales si nunca cede ante la vulnerabilidad. El poder, para ser duradero, debe estar equilibrado por la humanidad. Maquiavelo lo sabía, y por eso siempre escribió sobre la importancia de la adaptación. Un príncipe que quiere gobernar no puede ser una piedra. Debe saber cuándo ser agua. Debe ser impenetrable para sus enemigos, pero humano con quienes apoyan su poder. Es una delgada línea la que separa a los líderes que construyen imperios de aquellos que finalmente son traicionados en silencio. La indiferencia no debe ser una máscara permanente, sino una herramienta. La diferencia es vital.
¿Y si pudieras dominar esta arma en tu propia vida? ¿Y si pudieras usar el silencio para controlar las negociaciones, usar un rostro sereno para desarmar a los provocadores, aprovechar el tiempo en lugar de ser su esclavo? Piensa en el impacto que esto tendría no solo en situaciones de poder, sino en la vida cotidiana. Menos discusiones inútiles, menos energía desperdiciada, más respeto ganado sin esfuerzo. Esta es la capacidad de convertir la calma en ataque. Pero hay algo aún más alarmante. Esta arma puede volverse contra su dueño. La indiferencia, cuando se convierte en un hábito absoluto, puede corroerlo por dentro. El riesgo no solo reside en lo que piensen los demás, sino también en lo que uno mismo empieza a creer. Si la máscara no cae, corre el riesgo de perderse tras ella. Y es precisamente esta advertencia la que debemos dar antes de seguir adelante. Al fin y al cabo, cualquier arma, por muy afilada que esté, también puede herir a quien la empuña. Un silencio imponente puede convertirse en una prisión. Una calma aterradora puede aislar. Una expresión serena que seduce puede congelar el corazón. Este es el siguiente capítulo del viaje: comprender los peligros de la negligencia sin medida. Al fin y al cabo, como el veneno, la dosis correcta cura, pero la dosis incorrecta mata. Y es en este punto donde surge la inevitable reflexión. ¿Hasta qué punto controlas esta arma? ¿Y hasta qué punto ella empieza a controlarte? Has llegado hasta aquí porque algo en tu interior ha reconocido la verdad silenciosa de este camino. La indiferencia no es solo una teoría elegante, ni un truco fugaz para parecer más fuerte. Es una disciplina interna, una estrategia de vida cuya aplicación transforma no solo cómo te ven los demás, sino también cómo te ves a ti mismo. A lo largo de este recorrido, hemos visto que el silencio puede ser más poderoso que gritar, que la calma puede desactivar conflictos enteros y que la no reacción puede transformar la duda en miedo, respeto o admiración. Pero ahora es el momento de dar el paso definitivo, convertir este conocimiento en práctica diaria. Maquiavelo siempre enseñó que el poder no pertenece a quienes esperan, sino a quienes actúan con prudencia. Y aquí está la desagradable verdad. Dominar este arte no requiere un talento especial. Solo se necesita método, repetición y la valentía de soportar la incomodidad inicial. Porque sí, el silencio es incómodo. Las pausas son incómodas. La calma ante la provocación parece casi insoportable al principio, pero precisamente por ser difícil, produce resultados tan profundos. El primer plan estratégico es entrenar tu actitud con el tiempo. La mayoría de las personas son esclavas de la urgencia. Responden a los mensajes en segundos, te justifican con detalles y se apresuran a llenar cada silencio. Si quieres aprender a ser indiferente, empieza por aquí. Reduce el ritmo. Intenta responder solo cuando quieras, no cuando te presionen. Una respuesta enviada después de unos minutos u horas tiene más significado que 100 mensajes apresurados. Al hacer una pausa, demuestras a los demás que tu tiempo es valioso y que nada te distrae. Este simple cambio inspira respeto de inmediato. La segunda estrategia es controlar las expresiones faciales. Las investigaciones demuestran que la mayoría de las personas expresan sus emociones en fracciones de segundo, mediante microexpresiones que revelan más de lo que pretenden. Para practicar la neutralidad, ponte en situaciones ligeramente incómodas y aprende a mantener la calma. Observa las discusiones acaloradas sin reaccionar, lee los comentarios provocativos sin expresar enojo, escucha las críticas en silencio, sin levantar las cejas ni fruncir los labios. Esta práctica puede parecer insignificante, pero desarrolla la capacidad de mantener la calma cuando es realmente necesario. Tu rostro se convierte en una máscara impenetrable, y esta máscara se percibe como autoridad. La tercera estrategia es usar el silencio como herramienta activa. No se trata de decir poco por timidez, sino de decir poco intencionalmente. En una conversación, intenta responder con frases cortas, seguidas de pausas largas. Observa cómo otros empiezan a llenar el silencio, revelando más de lo que quisieran. En las negociaciones, permite que la otra persona hable demasiado, mientras tú simplemente escuchas y eliges el momento adecuado para intervenir. El silencio utilizado de esta manera no es vacío,
Es un espacio que invita a los demás a abrirse. El cuarto plan estratégico es la escasez. La presencia constante disminuye tu valor, porque lo que abunda se percibe como insignificante. Intenta desvincularte en momentos estratégicos. No asistas a todos los eventos. No respondas a todas las invitaciones. No estés siempre disponible. Cuando te presentes, hazlo de forma selectiva. Este simple gesto crea un aura de rareza, y todo lo raro se valora automáticamente. Esta lógica es constante tanto en la economía como en las relaciones humanas. La quinta estrategia es tratar la derrota como si fuera parte del juego. La mayoría de la gente reacciona violentamente cuando algo sale mal, pero si quieres desarrollar indiferencia, debes aprender a perder públicamente sin mostrar debilidad. Acepta los fracasos con la misma ecuanimidad con la que aceptarías las victorias. No se trata de negar el dolor, sino de no alardear de él. Planifica tu recuperación en silencio, pero nunca dejes que otros te vean rendirte. Este enfoque crea una reputación de fortaleza inquebrantable, porque quienes te observan creen que nada puede quebrarte. El sexto plan estratégico es aprender a sopesar tus palabras. Hablar menos significa hablar mejor. Quienes se apresuran a explicar demasiado muestran inseguridad. Quienes se justifican demasiado pierden poder. Por el contrario, quienes hablan poco crean expectativas. La gente empieza a leer entre líneas, a interpretar el silencio y a crear profundidad. Su discurso deja de ser un simple mensaje para convertirse en un enigma. Y un enigma siempre inspira más respeto que lo obvio. Te preguntarás, ¿no es esto manipulación? ¿No es esto vivir tras una máscara? La respuesta es simple. Todo depende de la intención. Si tu intención es engañar, la indiferencia puede convertirse en una prisión, destruyendo los lazos de confianza. Pero si tu intención es proteger tu energía, elegir tus batallas y ganarte el respeto, entonces la indiferencia es liberación. Es la diferencia entre cumplir con las expectativas de los demás y marcar tu propio ritmo. Claro que no será fácil. Al principio, querrás justificar cada silencio, responder a cada provocación, explicar cada ausencia. Pero recuerda, la disciplina empieza con la incomodidad. Con el tiempo, comprenderás que el mundo no se derrumba porque tardaste demasiado en responder. Que la gente no te pierde por no estar siempre disponible. El respeto no nace de la prisa, sino de la presencia controlada. Descubrirás que la verdadera fuerza no reside en demostrar constantemente quién eres, sino en permitir que otros gasten energía en intentar descifrarlo. Y aquí va una última reflexión. No se trata solo de cómo te perciben los demás, sino de cómo empiezas a percibirte a ti mismo. Cuando adquieres la capacidad de no reaccionar, ganas libertad. Dejas de ser esclavo de las emociones ajenas, la presión externa y las provocaciones baratas. Empiezas a moverte a tu propio ritmo. Y en este ritmo, cada decisión es tuya, no heredada de la ansiedad ajena. Esta es la esencia del poder. No permitir que el mundo dicte tu ritmo, sino imponerle el ritmo que has elegido. Maquiavelo diría que un gobernante sabio no es aquel que actúa constantemente, sino aquel que elige cuándo actuar. No es aquel que lo entrega todo, sino aquel que decide qué regalar. No es aquel que habla sin parar, sino aquel que guarda silencio hasta que el silencio se vuelve insoportable. Este gobernante da la impresión de ser algo más grande que la vida, no porque sea invencible, sino porque no quiere ser leído. Y puedes aplicar este principio a tu vida. Cada vez que eliges un silencio calculado, estás practicando. Cada vez que controlas tu expresión facial, estás entrenando. Cada vez que decides no ceder a la presión, estás fortaleciendo tu armadura. Es hora de actuar. Comprender no basta. Hay que ponerlo en práctica. Elige uno de estos planes estratégicos hoy mismo y empieza a practicar. Podría ser algo tan simple como hacer una pausa antes de responder a una provocación o retrasar la respuesta a un mensaje. Dar el primer paso es crucial. Al fin y al cabo, cada paso es fundamental para construir tu nueva presencia, tu nueva aura, tu nuevo poder. Quiero invitarte a compartir esta experiencia. Si este video te conmovió, si te identificó, suscríbete al canal ahora mismo. Tu suscripción es lo que mantiene vivo este espacio, ofreciéndote ideas que no encontrarás en ningún otro lugar. Dale
me gusta a esta publicación para que más personas, como tú, estén listas para cambiar su estilo de vida y su lugar en el mundo. Y deja un comentario, incluso anónimo, compartiendo tu experiencia o haciendo una pregunta. Quiero saber cómo planeas aplicar este conocimiento en tu vida. El poder del silencio ya está en tus manos. La decisión es tuya. Seguir reaccionando como todos los demás, o elegir el inusual y estratégico camino de quienes marcan el ritmo en lugar de seguirlo. Elige, inscríbete, participa y recuerda, el futuro pertenece a quienes aprenden a dominar no solo lo que dicen, sino, sobre todo, lo que deciden no revelar.